Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa ROL 3896, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 163 bis, número 1, inciso final del Código del Trabajo en relación con los artículos 183A y 183B del mismo Código. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1, con fecha 22 de septiembre de 2017, Osvaldo Alarcón Salas y otros vienen en accionar de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la preceptiva ya enunciada en el contexto de una gestión pendiente que actualmente es sustanciada ante el primer juzgado de letras del trabajo de Santiago por despido injustificado, nulidad del despido, declaración de responsabilidad por subcontratación, subterfugio y cobro de prestaciones. La aplicación de la preceptiva impugnada en dicha gestión pendiente, comentan los requirentes, produciría resultados contrarios a la Carta Fundamental que exponen desde el artículo 19, numeral segundo. Hacen presente que accionaron en dicha sede laboral en contra de su ex empleador directo Inconsult Consultores Limitada, además también en contra del mandante dueño de la obra o faena por el trabajo en régimen de subcontratación, Codelco Chile, y en contra también de ex representantes legales de Inconsult. Los 18 demandantes laborales exponen que fueron despedidos sin causa legal y solo verbalmente el día 31 de marzo del año 2017, encontrándose impagas a dicha fecha sus remuneraciones de los meses de febrero y marzo del año 2017, también con diversos periodos de cotizaciones impagos de AFP, FONASA, ISAPRES y AFC de cada uno de los trabajadores demandantes. Comentan que la demandada solidaria no ejerció a su turno los derechos de información y retención que prevén los artículos 183A y siguientes del Código del Trabajo. Al momento del despido, incluso agregan, existían contratos vigentes entre el empleador directo Inconsult y la empresa mandante Codelco, cuyos orígenes datan del año 2015. Por ello solicitaron la declaración de despido injustificado con las correspondientes indemnizaciones, así como la nulidad del despido en aplicación de la denominada Ley Bustos, dado que al momento de ponerse término a la relación laboral no se encontraban pagadas las cotizaciones de seguridad social, procediendo así la aplicación de la sanción que prevé a su turno el artículo 162, incisos quinto y séptimo del Código del Trabajo. Esto es, que los 18 demandantes siguen generando remuneraciones desde el momento del despido y hasta su respectiva convalidación, es decir, el pago de las cotizaciones. Unido a lo anterior, comentan que también solicitaron al sentenciador laboral de la instancia que se declare la responsabilidad solidaria y o subsidiaria de Codelco Chile, dada la existencia precisamente de un régimen de subcontratación. En cuanto al derecho, comentan que la modificación legal que introdujo el artículo 163 bis al Código del Trabajo en el año 2014 con la dictación de la ley número 20.720 tuvo, entre otras finalidades, evitar dejar en indefensión al trabajador en casos en que, bajo la antigua ley de quiebras, el síndico utilizaba diversas causales de despido que no siempre reflejaban la realidad, por lo que los trabajadores quedaban sin indemnizaciones en la mayoría de los casos. Con la norma que vienen a impugnar en estos autos se subsanaron dichas situaciones, por lo que al aplicarse esta causal se entiende que el contrato de trabajo terminó con la fecha de la resolución que declara la liquidación de la empresa, protegiendo así y agilizando los eventuales cobros de indemnizaciones para los trabajadores, entregándose con ello certeza jurídica respecto de la fecha del despido, causal y patrimonio del deudor insolvente. Más, dicho escenario es complejo en un régimen de subcontratación. En este orden, los artículos 183A y siguientes del Código del Trabajo protegen a los trabajadores estableciendo la responsabilidad solidaria o subsidiaria por la empresa mandante dueña de la obra o faena que no haga efectivos los derechos de información y retención que ésta prevé. Por ello, al no hacer efectivos estos derechos, comenta que su responsabilidad debe ser equiparada con la del empleador directo mediante la solidaridad. Por lo anterior, el mandante dueño de la obra o faena en régimen de subcontratación debe responder por todas las obligaciones laborales y previsionales en favor de los trabajadores y en general de todos los derechos que las leyes laborales y previsionales le reconocen al trabajador en relación a su empleador directo. No obstante lo expuesto, agregan, la normativa contenida en el artículo 163 bis, numeral primero, inciso final del Código del Trabajo, deja sin efecto la sanción de nulidad del despido. Esta norma entrega certeza jurídica para el patrimonio del deudor fallido, buscando que no crezcan sin límites sus pasivos, cuestión que sería armónica y razonable en el contexto de la Ley 20.720.
pero solo en el contexto de existir un único empleador directo para el trabajador en que la empresa se declare en liquidación y no existiendo subcontratación. El problema, como sucede en estos autos, hacen presente, tiene relación con que existe una relación laboral con régimen de subcontratación y además existe involucrada una liquidación concursal. Por lo anterior, el conflicto constitucional que vienen a presentar para la resolución de esta magistratura es del siguiente tenor. Exponen desde el artículo 19, numeral segundo, que la aplicación del precepto contenido en el artículo 163 bis, numeral primero, inciso final, implica contrariar la igualdad ante la ley. Refieren que frente a un mismo hecho de aplicación de la nulidad del despido y en dos escenarios con régimen de subcontratación, basta con que se declare la liquidación concursal del empleador directo para eximir de responsabilidad al mandante por la nulidad del despido y dejar sin protección a los trabajadores. Por ello, los actores comentan a fojas 8 del libelo de inaplicabilidad que la norma cuestionada discrimina entre dos clases o grupos de trabajadores regidos por el Código del Trabajo. Un primer grupo, trabajadores protegidos por la sanción de nulidad del despido, y un segundo grupo, trabajadores sin dicha protección, con un único cambio de escenario a otro en que media la existencia de la declaración de liquidación concursal del empleador directo. Se trata así, agregan, de una discriminación arbitraria, que no se justifica razonable ni objetivamente. Exponen que ello sucede por cuanto un grupo de destinatarios de la norma, comparados con otro grupo, son tratados de forma distinta, a pesar de que entre ambos no media ninguna diferencia de tal importancia que justifique el trato desigual establecido por el legislador. La norma impugnada en estos autos, en los hechos, agregan, lo que hace es discriminar por existir una declaración de liquidación concursal respecto del trabajador directo. Dicha distinción no sería idónea para el fin perseguido, de fijar los pasivos de la empresa para dar certeza a la masa de acreedores, ni tampoco necesaria por cuanto existiría otra alternativa consistente en remitir el alcance de la limitación de la nulidad del despido solo al empleador directo cuya liquidación ha sido declarada. Por último, comentan que de ser aplicada esta normativa impugnada en la gestión pendiente, se daría como resultado que 18 trabajadores demandantes solo estarían protegidos en virtud de la sanción de nulidad del despido del artículo 162 del Código del Trabajo desde marzo del año 2017, fecha del despido verbal alegado en la demanda, y hasta el día 28 de abril también del año 2017, fecha en que se declaró la liquidación forzosa de inconsulto. Por el contrario, de ser acogida la acción de estos autos, los demandantes sí estarían amparados hasta el día de convalidación del despido por el mandante dueño de la obra en régimen de subcontratación Codelco Chile, protección que no acabaría en la fecha de liquidación forzosa del empleador directo inconsulto. Por lo anterior, solicitan que sea acogida la solicitud de inaplicabilidad en los términos ya expuestos. Conferidos traslados de fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes de la gestión pendiente, a foja 182 con fecha 9 de noviembre de 2017, Codelco Chile se hace parte e insta por el rechazo de la acción deducida a fojas 1, cuestión también replicada con fecha 21 de noviembre de 2017 por Inconsult, en que también solicita que sea desestimada el libelo de inaplicabilidad. Hace presente en su traslado Codelco Chile que el requerimiento entrega elementos que serían ajenos a una acción de inaplicabilidad. Las alegaciones están centradas en interpretar y aplicar normas legales eventualmente concurrentes en el fondo, en que los tribunales ordinarios han realizado diversos alcances de la norma cuestionada. Unido a lo expuesto, fundando su desestimación, se cuestiona más bien con ello un sistema de normas legales que serían aplicables al caso y quedando otras normas que sí resultan pertinentes que no han sido impugnadas, como el artículo 183b o el artículo 163 bis, inciso primero, compatibles del todo con las pretensiones de los requirentes. Unido a lo expuesto, el requerimiento entrega una discrepancia no ya en sede de control concreto de constitucionalidad, sino que más bien una discrepancia con una determinada opción que ha adoptado el legislador. Se está en presencia de normativa protectora de los trabajadores cuando sus empleadores caían en situación de insolvencia, disponiéndose el pago de ciertas indemnizaciones que fueran compatibles con la naturaleza de la causal de término de la relación laboral, como indemnización sustitutiva del aviso previo por años de servicio a trabajadoras con fuero maternal, estableciendo preferencias para su pago e incluso pago administrativo por el legislador. Por ello, agrega Codelco Chile, mal podría alegarse que esta normativa viene a desmantelar la protección otorgada por la denominada Ley Bustos o las normas pertinentes sobre subcontratación, las que no incorporaban ninguna protección al trabajador frente a la insolvencia de su empleador, razón de la introducción precisamente del artículo 163 bis al Código del Trabajo. Si bien comprende la discrepancia de los actores, ello evidencia solo aquello, esto es, una discordancia,
que no alcanza el nivel necesario para eventualmente contrariar la Carta Fundamental, en tanto el legislador con esto buscó armonizar cuestiones como la coherencia de la normativa laboral con la relativa a la situación de insolvencia. Luego, y en tercera cápite, yendo al conflicto constitucional alegado por los actores, comenta Codelco que el requerimiento está centrado en una visión equivocada sobre el principio de igualdad previsto en la Carta Fundamental. El punto partida en esta materia está adoptado desde el artículo 1, inciso 1 de la Constitución, en que se toma una visión prescriptiva para hacer de la igualdad una regla general entre individuos y no la excepción. Así, solo se permite un trato diferente basado en una razón suficiente y, en caso de duda, la igualdad, por supuesto, prefiere a la desigualdad. Esta doctrina ha sido seguida por esta magistratura en su jurisprudencia. La fórmula aristotélica adoptada implica que en el análisis las dos partes no son simétricas y para ello se adopta un criterio de razonabilidad en el análisis. En el ámbito constitucional, la regla general es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, en que salvo una falta de racionalidad que sea evidente, no se puede obligar al legislador a distinguir en tanto se compara a dos entidades que no son idénticas. Analizando en sí la norma cuestionada, se tiene que ésta, desde la historia fidedigna de su establecimiento, pretendió clarificar algo que ya se encontraba implícito en la globalidad del proyecto de ley que buscaba abordar de manera sistemática los efectos que la declaración de quiebra conllevaba en materia laboral, esto es, la no aplicación de la nulidad del despido en razón de la denominada ley Bustos, en casos de quiebra del empleador, buscando dar certeza y protección a los trabajadores afectados por esta, buscando el legislador expresamente poner fin al contrato de trabajo en forma definitiva y sin excepciones. Por ello agrega que la norma es razonable en relación a su fin, tanto en sede laboral como en sede concursal. No perjudica a los trabajadores, sino más bien entrega protección y certeza. No tendría sentido alguno que la ley permitiera que sigan devengándose indefinidamente las deudas emanadas de las obligaciones laborales y previsionales en un sentido interpretativo contrario. Luego, y unido a lo expuesto, el requerimiento también contiene importantes hierros en derecho. Las obligaciones alegadas por los actores no tienen por fuente la ley ni una relación contractual hoy inexistente. No puede sostenerse que un contrato que ya no existe en derecho pueda mantenerse vigente para el solo efecto de originar ciertas prestaciones en favor de los reclamantes. La declaración de la antigua quiebra es causa objetiva de la cesación de la relación laboral. La alegación de los actores implicaría considerar que el contrato permanece vigente solo en lo concerniente a la empresa mandante, un tercero, y no así para el empleador. Se trata en definitiva de un mandante que no ha sido responsable de la situación de insolvencia de su empleador directo. Ello no significa dejar en indefensión a los trabajadores, puesto que, como ya se expuso, se adoptan una serie de medidas protectoras en su favor. Junto a lo expuesto, comenta Codelco Chile que las excepciones y sanciones deben siempre interpretarse en forma restrictiva. La nulidad del despido es una sanción que es excepcional en materia laboral, establecida solo para el empleador directo y no para el mandante en relación de subcontratación. Y finalmente, analizando el principio de primacía de la realidad cardinal en el derecho del trabajo, afirma que no hay relación con Codelco entre los actores desde marzo de 2017, más de un mes antes de la resolución de liquidación. Eventualmente, y de ser ello estimado, dicha empresa estatal solo podría ser responsable de las obligaciones extendidas a dicha fecha. En la realidad práctica, no hay entre las partes hoy una relación de tipo laboral. El requerimiento así busca un efecto que es desproporcionado en relación a Codelco, cual es que ésta responda por un cúmulo de obligaciones y prestaciones que seguirían creciendo hasta hoy, dada la imposibilidad del empleador y Codelco de convalidar el despido, obligaciones ni siquiera repetibles por la causal de liquidación del deudor directo. Por lo anterior, solicita que sea desestimada en todas sus partes el nivel de inaplicabilidad deducido a Fojas 1. Concluyo señalando, señor presidente, que traídos los autos en relación para esta vista, se han anotado en forma para alegar representantes por la parte requirente y por la parte de Codelco Chile. Muy bien, los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación. El requerente no, señor presidente. No, señor Muy presidente. bien. Consecuencia, tal como está anunciado por el requerente, tiene la palabra por los requirentes en primer término don Anderson Belt Umaña, hasta por 20 minutos. Adelante. Muy gentil. Con la venia del señor presidente y de vuestra señoría excelentísima, vengo a alegar en favor no solo de don Osvaldo Alarcón Salas, sino que también respecto de otros 17 trabajadores más. Solicitando desde ya que en definitiva sea acogido este presente requerimiento y con su mérito en definitiva se acoja el señalando con toda precisión y con toda claridad que efectivamente la normativa cuestionada, el artículo 163, bis, numeral 1, párrafo final,
infracciona y quebranta el principio constitucional de la igualdad ante la ley, atendido el siguiente fundamento. En primer lugar, creo que es relevante hacer algunas precisiones y algunas observaciones, especialmente respecto de ciertas fechas. Creo que la relación del relator fue bastante buena y por ello creo que mi alegato va a ser un poquito más corto. Pero me parece relevante recordar tres fechas en esta situación. Primero, el día 29 de marzo del año 2017, luego el 31 de marzo del 2017 y el 28 de abril del 2017. ¿Qué pasa el 29 de marzo del 2017? Se hace una solicitud ante el 11º Juzgado Civil de Santiago peticionando la liquidación de Inconsul Consultores Limitada. 2 días después, curiosamente, el 31, Inconsul Consultores Limitada despide a los trabajadores verbalmente y con deuda de cotizaciones previsionales. Y solo el 28 de abril, o sea, casi 30 días después del despido, se procede a la resolución judicial de este tribunal civil declarando que Inconsul Consultores Limitada se encuentra en liquidación. Esto va a tener relevancia con algo que voy a decir en un par de minutos más. También, ¿qué es lo relevante? ¿Cuál es el fondo de este requerimiento, por lo menos visto desde nuestra perspectiva? Si el artículo 163 bis, numeral 1, párrafo final, en definitiva, que inhibe la posibilidad de aplicación de la ley Busto o de la norma sancionatoria del artículo 162, inciso quinto del Código del Trabajo, quebranta el principio de la igualdad ante la ley y, en definitiva, eso provoca como consecuencia directa una discriminación arbitraria. Ya tenemos clarificado cuál es la postura de los requerentes, tenemos clarificado, por lo que señaló el relator, la postura de Codelco y la postura de Inconsul. Por lo tanto, ahora, ¿qué debemos analizar? Tenemos en el fondo un hilo que tiene dos puntas. Por un lado, la igualdad ante la ley y por otro lado, la normativa recurrida, el artículo 163 bis, numeral 1. Creo que no corresponde para todos los que estamos en esta sala empezar con una definición de lo que es la igualdad ante la ley, porque todos los que estamos aquí sabemos, ustedes lo saben, los abogados que estamos sentados aquí lo sabemos, probablemente los abogados que están sentados atrás y el público saben qué es lo que es la igualdad ante la ley, pero solo permítanme una licencia. Preparando este alegato me encontré casualmente con una explicación que da el Tribunal Constitucional Español. Más que una definición, es una explicación muy simple, muy concreta de qué debemos entender por igualdad ante la ley. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Constitucional Español? Ellos dicen, en definitiva, que frente a hipótesis similares, parecidas o idénticas, las consecuencias jurídicas que deben extraerse de estas mismas hipótesis, iguales, parecidas o similares, deben ser también idénticas. Y por lo tanto se quebranta el principio cuando estas consecuencias, conclusiones jurídicas son distintas. Dicho es más, su señoría excelentísima, fíjense que analizando un poco la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, cuando ustedes se han pronunciado sobre la igualdad de la ley, ¿qué es lo que han dicho? Han dicho que la norma jurídica debe ser aplicada para todas las personas de la misma manera, en la medida en que estén en las mismas circunstancias. Así, por lo tanto, cuando no están en la misma circunstancia, la distinción debe derivarse de una distinción que sea razonable. Y ahí tiene sentido. Ahora bien, entonces, ¿cuándo, en este sentido, se produce la infracción o el quebrantamiento del principio de la igualdad ante la ley? Cuando, en definitiva, la razonabilidad, que en definitiva es el estándar que nos permite apreciar la igualdad o la desigualdad, no es arbitraria, no es caprichosa o no es irracional. Dicho de otra manera, quizás en términos más simples, aquí nos enfrentamos a dos grupos de trabajadores que son esencialmente iguales, pero que por algún motivo generan un trato desigual que no tiene justificación alguna. Quizás para el caso concreto, dos grupos de trabajadores despedidos con deuda de cotizaciones previsionales y trabajando en régimen de subcontratación. Dos grupos idénticos, esencialmente iguales. Sin embargo, hay un acto de distinción en el trato, porque uno de ellos está declarado en liquidación. La pregunta es por qué el trabajador tiene que aceptar esta circunstancia de la cual no ha participado, no es parte de su voluntad e incluso que permite cierta colusión en el perjuicio de los derechos de los trabajadores. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos que cuando se incorpora la norma o la ley 20.123 que incorpora el régimen de subcontratación al Código del Trabajo, en el fondo, ¿qué es lo que se hace? Elimina los vicios y los problemas que provocaba el artículo 64 y 64 bis del Código del Trabajo.
Porque recordemos que en esa época un mandante le podía pedir a un contratista la realización de determinados servicios, pero la empresa principal o la empresa que pedía el servicio no era responsable por los derechos de estos trabajadores. ¿Qué es lo que hizo la norma? La norma al incorporar la ley 20.123 lo que hace es darle protección. No solo debe protegerlo el empleador directo, sino que también todos aquellos que se benefician del servicio. Fíjense, yo hace un ratito atrás dije que el día 23 de marzo del año 2017 se presentó una solicitud de liquidación de Consultores Limitada. Pero es muy curioso, ¿quién presenta esta solicitud? Doña Sandra Antonieta Hernández González, de profesión asistente contable, que curiosamente era la asistente contable de Inconsul Consultores Limitada. Por lo tanto, uno pudiera llegar a visualizar o vislumbrar, es posible que se hayan coludido para producir el perjuicio de los derechos de los trabajadores con esta norma en cuanto a no poder aplicar la ley de nulidad del despido. Parece que sí. Ahora, entrando más allá en este alegato, el problema que tenemos, ¿cómo resolvemos esta situación? ¿Hay infracción o no hay infracción? ¿Es discriminatorio o poco igualitario no aplicar la sanción del artículo 161, inciso quinto? Claramente para esto, y salvo un mejor parecer de vuestras señorías excelentísimas, creo yo que debemos recurrir al método de la ponderación. Vale decir, aquel método sistema que nos permite pesar, balancear los derechos y los bienes en juego, de manera tal de que cada derecho se sacrifique en pos del otro, pero bajo tres circunstancias. Primero, que ese sacrificio sea en la menor medida lo posible, que sea racional y que obviamente no atente a su contenido esencial. ¿Qué nos deriva entonces a esto? Solucionemos el problema. Esta norma pasa el sedazo del principio de la proporcionalidad. ¿A juicio de esta parte de estos requerentes? No. Demostrémoslo. Sabemos todo lo que estamos en esta sala que el principio de proporcionalidad se desarrolla bajo tres juicios o tres subprincipios. Tenemos el primero, que es el juicio de idoneidad o de adecuación, que desde el punto de vista de una pura frase, de una idea fuerza, es la obtención de un fin legítimo. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos quiere decir este juicio de adecuación? Nos dice o nos exige que el medio empleado para la obtención del fin legítimo perseguido sea apto o lícito. ¿Cuál sería lo que se perseguiría en este caso? Entonces sería la determinación concreta de los activos y pasivos del empleador en liquidación, y que en definitiva eso trae como consecuencia la imposibilidad de poder aplicar la nulidad del despido, la sanción. La pregunta ¿es idónea esta medida? La verdad es que no. A juicio de esta parte no. ¿Y por qué? Porque en definitiva genera un trato desigual o poco igualitario respecto de dos grupos de trabajadores que eventualmente están en la misma situación. Ahora bien, ¿existía otro medio por el cual se podría haber eliminado este trato poco igualitario? Sí, creemos que sí. Y hubiese bastado que el legislador hubiese dicho que solo se aplica a aquellos trabajadores que han sido despedidos por la causal de procedimiento concursal de liquidación, que está contenido específicamente en el artículo 163. Por lo tanto, bastaría esto para decir que se produce el quebrantamiento que esta parte ha alegado. Pero sigamos en el análisis. El segundo juicio subprincipio, tenemos el principio de la necesidad o la necesariedad. ¿Cuál sería nuestra idea fuerza aquí? El método más medigno, la utilización del medio menos gravoso. ¿Qué significa esto? Significa que en definitiva lo que nos está pidiendo el análisis es que la restricción que nosotros impongamos debe ser de tal magnitud necesaria que no se pueda obtener de otra manera. O sea, que no se pueda obtener de otra manera la determinación de los activos y pasivos, partiendo de la base que no puede aplicarse la nulidad del despido. La verdad es que, sea dicha, aquí tampoco pasa este subprincipio o este juicio. Porque ¿había métodos menos gravosos que estos? Sí. Y por último, el principio de la proporcionalidad en sentido estricto. ¿Cuál es nuestra idea fuerza aquí? La ponderación por sobre la subsunción. ¿Qué nos exige este principio o este juicio? Implica determinar el grado de afectación
y el grado de importancia del derecho, pero en sentido contrario. ¿Esto qué significa? Si la restricción que se impone a la nulidad del despido, en definitiva, produce mejores o mayores beneficios al interés general, o sea, a la igualdad ante la ley, o bien produce peores o más gravosos perjuicios respecto de aquellos otros bienes jurídicos en conflicto, que cuáles serían los derechos de los trabajadores a obtener la sanción del artículo 162, inciso quinto, conocido normalmente como ley Busto. Ahora bien, ¿se pudo haber obtenido el cumplimiento de esto de otra manera? Sí, era posible. Era posible. Ahora, la verdad es que del análisis que uno puede hacer, tanto legal como constitucional, uno llega a una consecuencia o a una opinión bastante clara. Fíjense que yo, preparando el presente alegato, dentro de toda la normativa que uno tiene que leer para preparar adecuadamente lo que se va a exponer, traté de determinar cuál fue la orientación, la opinión, el norte que tuvo el legislador para aplicar y crear esta norma. La verdad sea dicha, y salvo mejor parecer de vuestra señoría excelentísima, yo no encontré ninguna. Claro, hay un sentido protector detrás, sí, pero ¿cuál fue el criterio utilizado? ¿Cuál fue la motivación del legislador para crear la norma? En este sentido, o sea, restringiendo los derechos de los trabajadores. Porque no hay, yo por lo menos no encontré ninguna. Entonces, eso nos trae una consecuencia no solo legal, sino que constitucional bastante relevante. Si una norma no está motivada, es decir, no tiene una fundamentación razonable que la justifique, carece, por lo tanto, de sentido y por lo tanto pasa a ser per se arbitraria. Ahora, desde otra perspectiva, su señoría excelentísima, fíjense que este tema ya ha sido, ya ha sido analizado también por la excelentísima Corte Suprema en dos fallos, que son el 16.584 del año 2016 y el 31.772 del año 2017. ¿Y qué dice la excelentísima Corte Suprema? Solo a modo referencial o ilustrativo, no hago mención. Fíjense que ellos dicen que no es razonable, no es lógico, no tiene mucho sentido que si dos grupos de trabajadores que han sido despedidos con deuda de cotizaciones previsionales han sido despedidos por una causal que no es justamente la causal de procedimiento concursal de liquidación, que han sido despedidos con anterioridad a la resolución judicial que declara la liquidación, no tengan el derecho a que se aplique respecto de ellos la sanción del artículo 162, inciso quinto, o que no se aplique la restricción del artículo 163 bis numeral 1, párrafo final. Es decir, queda claro que no hay un motivo, una razón, una circunstancia realmente justificada que en definitiva muestre y manifieste que haya lógica en limitar, restringir o impedir el ejercicio de los derechos de los trabajadores. Y solo un apartado más. Aquí no hay que olvidar algo. El régimen de subcontratación es relevante. ¿Y por qué? Porque en definitiva lo que hace, entendido como un sistema protector, lo que hace es manifestar y darle mayor protección a los derechos de los trabajadores. Si nosotros limitamos esto solo al empleador, claramente hemos demostrado que se infringe la ley, se infringe el principio de igualdad ante la ley. Pero además, si nosotros lo aceptamos así, lo que estamos haciendo es descargando la responsabilidad no solo del empleador, sino de todos aquellos que se beneficiaron con los servicios de los trabajadores en régimen de subcontratación. Por tanto, su señoría excelentísima, esta parte solicita desde ya que se acoja el presente recurso, se declare que efectivamente se infringe, por aplicación del artículo 163 bis numeral 1, párrafo final, se infringe la igualdad ante la ley y consecuencialmente con ello se produce una discriminación o una distinción que es absolutamente arbitraria, que no tiene sentido ni legal ni constitucionalmente. He dicho, señor presidente. Muy bien. A continuación, tal como están anunciados por la Corporación Nacional del Cobre, tiene la palabra don José Manuel Díaz de Valdés, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar la presente causa en representación de la Corporación Nacional
del Cobre de Chile, Codelco, y a su señoría excelentísima, respetuosamente digo que voy a estructurar este alegato en torno a 4 ejes argumentales fundamentales. Al igual que el abogado de la parte requirente, quiero felicitar al relator porque su relación me va a permitir extenderme un poco menos en este alegato. ¿Cuáles son los 4 ejes de este alegato? En primer lugar, nosotros sostenemos que aquí no hay un problema de constitucionalidad, acá hay una decisión que toma el legislador de proteger a los trabajadores y que de alguna forma el requiriente está cuestionando, no comparte, digamos, la forma o la intensidad de esa protección, pero en ningún caso eso la convierte en inconstitucional. En segundo lugar, creemos que aquí no hay un problema de igualdad y no discriminación, creemos que la regla que establece el precepto impugnado es racional y no arbitraria. En tercer término, creemos que las consecuencias que se podrían seguir de la aplicación de la tesis y el requerimiento produce efectos desorbitados o desproporcionados. Y en cuarto lugar, creemos que el precepto impugnado no debe considerarse como una isla, sino que está relacionado a una serie de otros preceptos legales y principios que deben considerarse al resolver este recurso. Comienzo entonces con el primer argumento. Nosotros pensamos que aquí hay que comparar la situación que existía antes del artículo 163 bis y la que existía después. Antes de la dictación del artículo 163 bis había incertidumbre. Cuando una empresa quebraba, según el sistema antiguo, no se sabía exactamente qué pasaba con los contratos laborales de los trabajadores. Había jurisprudencia contradictoria al respecto, había incluso recursos de unificación de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Los síndicos de quiebra tenían distintas, digamos, actitudes a este respecto, se pagaban distintos tipos de indemnizaciones. Algunos lo asimilaban, la quiebra, ¿cierto?, a una causa mayor, fuerza mayor, causa fortuito, a veces se asimilaba a conclusión de los servicios. Entonces, la verdad es que aquí había incertidumbre. ¿Y qué hace el legislador? Bueno, el legislador soluciona esta incertidumbre. Y eso es lo que comparamos, el antes y el después. ¿Qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos un artículo, ¿cierto?, que establece la ley, el artículo 163 bis, que en primer lugar establece claramente que la quiebra es una causal de término de relación laboral para todos los efectos legales de naturaleza objetiva, es decir, solucionar la incertidumbre. En segundo lugar, estableció concretamente, ustedes siguen el orden del artículo, qué derechos se le reconocen al trabajador, qué indemnizaciones que antes no se le reconocían o se le reconocían a veces. Indemnizaciones de varios tipos que están ahí en la norma, no voy a entrar al detalle, pero básicamente, ¿cierto?, indemnización por año de servicio, indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización para la mujer que estaba con beneficio de fuero maternal. Además de eso, la ley mejoró la preferencia de estos créditos de los trabajadores ya no es quiebra, ¿cierto?, en el proceso de liquidación, y encima de todo eso permitió el pago administrativo rápido, expedito de estas obligaciones, es decir, se mejoró íntegramente la posición del trabajador. En conclusión, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el artículo 163 bis vino a llenar vacíos que existían antes, según lo declaró la propia Dirección del Trabajo en un oficio del 2014. Aquí se llenó un vacío legal. En segundo lugar, se dio certeza, como quería el mensaje de esta norma, a los trabajadores, y rapidez para el pago de sus obligaciones. Por lo tanto, nos parece errado decir que esta norma de alguna forma desmanteló, como dice el requerimiento, ¿cierto?, la protección de la ley Bustos y de la norma de subcontratación. En definitiva, su señoría ilustrísima, excelentísima, la ley Bustos y las normas de subcontratación no protegían al trabajador. Por lo tanto, mal se podría desmantelar esta protección en situaciones de quiebra o insolvencia. Dicho eso, a nosotros nos parece importante aquí reconocer que el legislador, cuando toma una decisión de este tipo, pondera una serie de antecedentes. Hay consideraciones jurídicas, por supuesto, aquí hay derechos involucrados, artículo 1916, 1921, ¿cierto? Acá hay un tema de repartición de cargas públicas, cómo se va a tratar al empleador. Acá hay un tema de políticas públicas también, más allá del tema jurídico, cómo se afecta el empleo, ¿cierto? En definitiva, tenemos un legislador que debe considerar, además, cómo va a regular en forma sistemática, digamos, no solamente la relación laboral, sino su impacto o su interrelación con la declaración de quiebra. Todos estos elementos los toma el legislador, ¿cierto?, y por mandato constitucional del artículo 63, número 3 y 4 de la Constitución, ¿cierto?, emite la norma que estamos estudiando. A juicio del requirente, sin embargo, esta consideración que hace el legislador, de alguna forma, no tiene la intensidad protectiva que él desearía, digamos. La verdad es que la quiebra antigua y la moderna insolvencia en todos los sistemas jurídicos del mundo, en todos, ocasiona una serie de distorsiones, terminaciones e impactos en situaciones jurídicas de todo tipo.
básicamente contractual, pero la verdad es que de todo tipo. Y eso hace que el legislador tenga que regular esos efectos en los distintos ámbitos. Pretender un aislamiento absoluto, una suerte de isolación, ¿cierto? Una suerte de protección total, un desconocimiento de los efectos de la quiebra respecto a los trabajadores de la empresa me parece no solamente utópico, sino que ciertamente no es algo que uno pueda imponerle al legislador, digamos, dentro de las decisiones que él toma. Recapitulando entonces, a nuestro juicio, aquí no hay un problema de constitucionalidad. Aquí hay dos opiniones respecto de cómo se debe proteger a los trabajadores frente a la quiebra de una empresa. Y la opción del legislador, a nuestro juicio, es legítima y es a quien le corresponde adoptarla. En segundo término, respecto a la igualdad y no discriminación. Yo coincido con el abogado de los requirientes en cuanto aquí está el núcleo de la cuestión constitucional. Pero discrepo con él en cuanto a que, a mi juicio, la igualdad y no discriminación es quizás uno de los conceptos más complejos en derecho contemporáneo, no solamente en Chile, sino que en el mundo, y eso lo demuestra la continua y más que continua, digamos, casi exacerbada litigación sobre la igualdad que existe hoy en día, no solamente en sede constitucional, sino que en todo tipo de sede civil, ordinaria, laboral, etc. A nuestro juicio, saliendo ¿cierto? Del detalle del argumento, si uno ve la panorámica en este caso, lo que se le está pidiendo al tribunal es que cree una excepción donde no la hay, que establezca una excepción a la regla que el legislador no consideró. En términos de igualdad, lo que está intentando es que el tribunal ordene que se trate una cierta desigualdad de una forma desigual cuando el legislador no lo ha hecho. Y nosotros pensamos que eso es incompatible con la noción constitucional de igualdad en la ley. Nuestra noción constitucional arranca de la igualdad aristotélica. Esa igualdad aristotélica, ¿cierto?, cuya fórmula es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, no es simétrica. Y esto es un tema que ha sido desarrollado ampliamente en derecho comparado. La verdad es que los ordenamientos constitucionales optan por la igualdad, no por la desigualdad. Lo normal es el tratamiento igualitario, no el tratamiento desigualitario. Por tanto, cuando yo quiero tratar desigual, eso es lo que debo justificar, salir de la regla general. Y esa justificación, por supuesto, tiene límites. Eso es lo que debo, digamos, probar o lo que debo justificar, no el tratar igual. Así lo estableció la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, ¿cierto?, cuando ha reconocido que al legislador no se lo puede obligar, en dos palabras, a considerar toda diferencia como relevante y a asignarle a esa diferencia que cualquier persona considera relevante, un trato diferenciado. Porque eso, en palabras de este tribunal, en el rol 807, de alguna forma impide la existencia de reglas generales. No toda diferencia debe ser obligatoriamente considerada por el legislador. El legislador es bastante libre en este sentido. ¿Por qué? Por la estructura de la igualdad. La igualdad constitucional y la igualdad en general le otorga gran libertad al agente comparador, que en este caso es el legislador. Es decir, cuando yo establezco una relación de igualdad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy comparando dos entidades, que al compararlas estoy eligiendo un criterio para comparar. Ese criterio en general lo elijo con bastante libertad. Todo agente comparador elige el criterio con libertad. Y también con bastante libertad asigno las consecuencias del juicio de igualdad. ¿Cómo voy a tratar igual o desigual? Y eso no solamente en materia constitucional, sino en materia general. ¿Qué es lo que sucede en materia constitucional? Esa libertad que es esencial del juicio de igualdad en cualquier circunstancia se limita. ¿Cómo se limita? Por el 19 número 2. ¿Cierto? El 19 número 2 de la Constitución señala que, como ustedes saben, ¿cierto?, que ni la ley ni autoridad alguna podrá establecer diferencias arbitrarias. Por tanto, ese límite, la arbitrariedad. Y la arbitrariedad, como está establecida hace mucho tiempo en nuestra jurisprudencia ordinaria y constitucional, ¿cierto?, implica, como dijo, ¿cierto?, el abogado de la contraparte, capricho, falta de racionalidad, falta de justificación suficiente. Entonces, ¿cuál es la médula en este caso? La médula del caso es determinar si el artículo impugnado, el precepto impugnado, es o no racional, es o no razonable. La verdad es que cuesta aplicar un test de racionalidad, como lo ha aplicado el tribunal en otros fallos, a una ausencia de diferencia. Los test en igualdad están hechos para las diferencias, no para la ausencia de las diferencias. Entonces hay que mutarlo y hay que ir a la esencia del test para aplicarlo a casos como este. ¿En qué nos podemos fijar? En el fin que tuvo el legislador, ¿cierto? Y en el medio que utilizó. Y observar si hay una relación lógica suficiente ahí. La verdad es que decía mi contendor que el fin no estaba claro. A mi juicio el fin está muy claro en la historia del precepto legal.
Originalmente el mensaje del proyecto original que contenía la norma que estamos estudiando se titulaba establecer a la quiebra como causal de término del contrato de trabajo. Esa es la idea original del legislador, así partió, así se llamaba el proyecto original. Entonces, ¿cuál es el fin que tenía? Establecer a la quiebra como terminación objetiva, general del contrato de trabajo, terminar con, ¿cierto?, la incertidumbre que existía. Y dentro de esto, ¿cierto?, estaban los fines o subfines de dar certeza al trabajador, ¿cierto?, proteger sus derechos, establecer una coherencia del sistema concursal en relación al sistema laboral. En la medida que fue avanzando el proyecto, se inserta el precepto impugnado. ¿Por qué se inserta? Si uno estudia la historia fidedigna de la ley, la verdad es que aquí hubo un consenso en la comisión después de escuchar a la superintendente de quiebra, de que había un problema aquí, había un problema de indeterminación en los tribunales. Y que si ahora estábamos legislando para señalar que la quiebra era efectivamente una causal objetiva y general de determinación de los contratos de trabajo, no había que dejar ninguna duda al respecto. Y por eso se adopta el 163 bis en el inciso que, digamos, que se está impugnando, para hacer, y perdóneme, señora ilustrísima, excelentísima, si leo brevemente, para hacer presente lo siguiente, dice el diputado Burgos, siguiendo a la superintendenta, que efectivamente la aplicación de la ley Bustos no procede en este caso por cuanto se trata de una causal objetiva de término de contrato de trabajo y no hay un despido por parte del empleador. Es clarísimo entonces cuál es el fin del legislador. Podremos estar de acuerdo o no, pero está claro en la historia de su establecimiento. Por tanto, tenemos un fin y ahora evaluemos el fin es caprichoso, irracional, no justificado. La verdad es que ese es un juicio que corresponde a su señoría excelentísima, pero me parece evidente que aquí la racionalidad es más que suficiente. Vamos al medio entonces. ¿Cuál fue el medio elegido? El artículo 163 bis, completo. No solo el precepto impugnado, completo. Se reguló una situación en forma completa. Y como ya dijimos, no solo ha sido certeza, sino que estableció una serie de derechos y preferencias para el trabajador. ¿Qué está haciendo acá? Apuntar al fin que decíamos. Reconocer a la quiebra como causal objetiva de determinación del contrato laboral con efectos generales, pero sin establecer todos los efectos normales que perjudicarían al trabajador, sino que establecen una serie de excepciones en su favor. Ahora, si reflexionamos un momento, la verdad es que aquí no solamente hay una adecuada relación medio-fin, sino que otra alternativa hubiera sido bastante curiosa y difícil de armonizar con este fin que definió el legislador, que no defino yo, lo definió el legislador. ¿Por qué? Porque si realmente lo que se quería era que la quiebra pusiera fin al contrato de trabajo en forma objetiva con efectos generales, ¿cómo entonces voy a permitir que sigan deduciéndose infinitamente obligaciones de relaciones laborales que se han declarado por nulas, digamos, que habría que convalidar? No tiene ningún sentido. O le pongo fin en forma general, total, para todos los efectos legales a los contratos de trabajo, que era el fin de la norma, ¿cierto? O permito estas excepciones, digamos, que van a seguir generando obligaciones y que van a hacer que la causal sea más bien subjetiva que objetiva, ¿cierto? Se aplica, depende de la calidad del trabajador y no del hecho, digamos, objetivo de la quiebra o de insolvencia. Ahora, para terminar el tema de la igualdad, en esto discrepo también de mi contendor. Yo creo que en esta materia al legislador le basta cumplir la obligación constitucional, es decir, las diferencias, o en este caso ausencia de diferencia, debe ser racional. Hay un fin, hay un medio, hay una relación suficiente. Por tanto, ofrecer alternativas de otras soluciones racionales, la verdad que eso no es lo que exige nuestra Constitución en materia de igualdad legislador. Esa no es la igualdad en la ley que reconoce el sistema jurídico chileno. Y la verdad es que sería muy difícil aplicar una cosa así, tan sustitutiva de las prerrogativas propias del legislador. En síntesis, nos parece que la opción del legislador es racional, que no es caprichosa, que los fines están ahí, son evidentes y que de alguna forma, digamos, se cumplen adecuadamente con los medios utilizados. En tercer término, me gustaría señalar, señoría excelentísima, que aquí se producen ciertas consecuencias, no sé si inesperadas, pero en todo caso bastante exorbitantes de la posición del requeriente. En primer lugar, porque todo el derecho laboral se basa en el principio de primacía de la realidad hoy día, ¿cierto? Esto de que más allá de las formas, más allá de los documentos, de las argumentaciones, hay que ver lo que está pasando en la realidad. La subcontratación nace de ese mismo principio, ¿cierto? De la realidad, de ver que aquí no solamente hay un empleador directo, sino que hay un mandante que tiene una relación de subordinación, dependencia, etc. Pero
no podemos aplicar el principio de realidad cuando nos gusta y no cuando no nos gusta. Y la verdad es que la realidad aquí es que no hay una relación laboral entre Codelco y estas personas desde el mejor de los casos, porque eso lo va a determinar el juez del fondo, en el mejor de los casos, marzo del 2017. ¿Ya? Entonces estamos cobrando una serie de obligaciones, remuneraciones, etcétera, a un ente, en este caso Codelco, que en la realidad no ha tenido desde hace mucho tiempo ninguna relación con las partes. Segunda consecuencia extraña, y creo que aquí es muy importante la labor de su señoría excelentísima en cuanto a custodiar el funcionamiento sistémico del ordenamiento jurídico. La situación es bastante extraña porque estamos diciendo que si se aplica la ley Bustos, el despido es nulo. Si el despido es nulo, debo convalidarlo. ¿Cómo lo convalido? Pagando. Pero Inconsult ya no puede pagar porque se declaró su liquidación, ¿cierto? Está en insolvencia, Por tanto, no puede pagar, no tiene disposición de sus bienes. ¿Qué pasa? Bueno, según la postura del requirente, igual se seguirían devengando estas deudas previsionales y laborales. Pero son créditos que no se van a poder verificar en la masa, porque la verdad es que son posteriores a la liquidación. Entonces, la verdad es que Inconsult nunca va a ser responsable de estas obligaciones. En cambio, está Codelco, ¿cierto? Y Codelco, en virtud de la misma declaración de insolvencia, tampoco puede ejercer sus derechos a, ¿cierto?, información, su derecho a retención y pago de subrogación, porque, insisto, Inconsult ya no puede disponer de sus bienes. Entonces estamos en una situación bastante extraña en que no se pueden pagar las obligaciones no pueden ser cobradas al empleado principal, y Codelco en este sentido tiene que esperar que se resuelva en este caso la gestión pendiente en un periodo absolutamente indeterminado, viendo cómo estas obligaciones crecen y crecen sin que nadie pueda, ¿cierto?, poner fin a ellas y extinguirlas de una vez. Es una situación bastante extraña, por decirlo menos, y bastante injusta. Tercera consecuencia que quisiera destacar: la gestión pendiente, si su señoría excelentísima lleva su atención, cuando uno ve la demanda y ve los montos involucrados en la demanda, que son alrededor, si no me equivoco, de 320 millones más o menos, y uno considera lo que hablamos recién, es decir, que las obligaciones siguen derivándose y siguen creciendo y siguen devengándose, sin que no se puedan pagar, sin que se pueda convalidar el contrato el despido. La verdad es que a nuestro cálculo, sin considerar intereses, sin considerar reajuste, estamos hablando de alrededor de 40 millones mensuales. ¿Por qué saco esta cifra? Porque la verdad es que es bastante curioso, ustedes se dan cuenta que estamos en una situación nuevamente en que la gestión pendiente está suspendida por orden del excelentísimo tribunal, no se puede pagar ese dinero y cada mes que pasa, ¿cierto?, crece y crece y crece esta obligación. En definitiva, tenemos una desproporción, a mi parecer, bastante obvia respecto de cuál fue la voluntad original de la ley Bustos, que es lo que voy a referirme en un momento. Y por eso mismo creo que las consecuencias en este caso son relevantes en el caso concreto. Finalmente, en cuanto al cuarto elemento de argumentación, el precepto impugnado no se puede analizar en el vacío. Acá hay un sistema, acá hay un conjunto de normas que están resguardando no solo los derechos de los trabajadores, sino la coherencia entre el derecho laboral y el derecho concursal. Y con la venia de su señoría ilustrísima me voy a referir brevemente a una pequeña parte de 3 artículos que demuestran que esto es un sistema y a los que ya me he referido antes en este alegato, demostrando que, insisto, estas normas están interrelacionadas. En primer término, el artículo 183b y 183d del Código del Trabajo, que establece lo siguiente: la responsabilidad de la empresa principal, leo, estará limitada al tiempo o periodo durante el cual él o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal. Evidente, ¿cierto? Nuevamente volvemos al principio de realidad en la primacía de la realidad en relación laboral. Y esto terminó en marzo del 2017 con Codelco. No existía ya esta relación después. Segundo, el artículo 163 bis, pero el inciso primero, señala que para todos los efectos legales la fecha de término del contrato de trabajo será la fecha de dictación de resolución de liquidación. Urbi et orbi, es decir, aquí no hay excepciones, es para todos los efectos legales. Aun cuando no existía el precepto impugnado, esta norma por sí sola debiera bastar para resolver la causa pendiente. Y la historia del precepto impugnado, como leímos recién, coincide con esto, solo se dejó constancia, nada más. Este es el precepto madre, podríamos decir.
Finalmente, el artículo 134 de la Ley de Reorganización y Liquidación, vamos a sede concursal, señala que la resolución de liquidación fija irrevocablemente los derechos de todos los acreedores en el estado que tenían al día de su pronunciamiento, salvo las excepciones legales. Aquí no hay una excepción legal. Incluso si el precepto impugnado no existiera, no habría una excepción legal. Por tanto, el artículo 74 se aplicaría igual y quedarían fijados irrevocablemente a la fecha de la resolución de liquidación los derechos de los acreedores, en este caso los trabajadores. Para terminar, su señoría excelentísima, aquí nuevamente una visión panorámica. Hay una serie de instituciones operando en este caso concreto que son excepcionales. La subcontratación es excepcional. Las obligaciones solidarias y subsidiarias del mandante son excepcionales en derecho. La aplicación de multas, las sanciones es algo excepcional, no se puede aplicar en forma analógica. La ley Bustos es una nulidad particularmente excepcional de acuerdo a la doctrina, que ni siquiera debería llamarse nulidad. De hecho, si uno va a la historia de la ley Bustos, y esto es lo último que voy a leer con la venia señoría excelentísima, la historia de la ley Bustos dice lo siguiente: la finalidad es que el empleador, quien ha descontado de las remuneraciones de sus trabajadores las cotizaciones correspondientes, los montos de las cotizaciones de seguridad social, cumpla con la subsecuente obligación de pago que le obliga a la ley, antes de dar por terminada la relación laboral. O sea, ni siquiera estaba pensada esta norma originalmente para el tema de la subcontratación. Estaba pensada para el empleador que retiene el pago y que no, ¿cierto?, lo integra a la institución correspondiente. Puras situaciones excepcionales, señoría excelentísima, que dan referencia de que son aplicación de principios generales de nuestro derecho. Lo que se nos está pidiendo acá, por tanto, es que su señoría excelentísima cambie todo este conjunto, este sistema de principios, de normas que hemos leído, ¿cierto?, declarando la inaplicabilidad de este precepto. Termino entonces señalando que para esta parte, en primer término, no existe un problema de constitucionalidad propiamente tal. Aquí el legislador tomó una opción legítima, aunque podemos estar o no de acuerdo con ella. En segundo lugar, no hay una infracción en la igualdad y no discriminación, porque el precepto y la decisión del legislador es razonable, no es arbitraria. A la inversa, nos parece que crear una diferencia como la que está viendo el requirente sí podría causar una discriminación arbitraria, por cuanto en ese caso los trabajadores de un empleador insolvente van a tener un trato distinto según si sean subcontratados o no. Y perdóneme que me quede un segundo en este tema. En nuestro derecho está claro que el privilegio, por el mero privilegio, no es razón suficiente. Querer crear una distinción a favor de alguien porque es algo bueno, porque es un beneficio, eso no está permitido por nuestro derecho. Eso se llama privilegio. Así como la discriminación arbitraria es un perjuicio sin razón, el privilegio es un beneficio sin razón. Y nuestra Constitución, fíjense ustedes, usa la palabra privilegio en el diccionario número 2. No usa discriminación, usa distinción y privilegio. Termino entonces señalando que tampoco pensamos nosotros que aquí hay... creemos, digamos, que aquí también hay un problema de aplicación al caso concreto, porque produciría consecuencias que no son proporcionadas y que eso serían exorbitantes. Y finalmente sostenemos que, tratándose de un conjunto de normas, tal y como reconoce el requerimiento en la parte petitoria, si su señoría excelentísima se dio cuenta, relaciona el precepto impugnado a otras normas, que no son todas. Creemos que, por tanto, inaplicar este precepto no sería decisivo para la decisión de la gestión pendiente. Es cuanto puedo agregar. Muchas gracias, su señoría ilustrísima. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? No siendo así, terminada la audiencia.